Bienvenidos a nuestro podcast Vivencias en un nuevo capítulo. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Volvemos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 24. ¿Sí? Así es. Justamente comentarles que hay muchos más capítulos anteriores en donde pueden ver los que no nos siguen, sobre todo y vieron por primera vez este capítulo. Ujú. Bueno, hay muchísimos capítulos anteriores donde vamos explicando otros dichos y frases, entonces pueden hacer un poco un recuento de todo lo que hay y Así vernos a través mismo. de las diferentes La plataformas. primera parte que hicimos fue muy breve, Sí. Arami. También hicimos Decíamos el el capítulo. dicho y una Sí. explicación cortita Cortita. escrita. Sí, Y era un poco rápido, ¿no? sí, Entonces mucha gente no tenía tiempo de leer sí, o de entender lo que estábamos queriendo transmitir. sí. Y tampoco no era muy profundo como para entender así a cabalidad lo que No podíamos significaba. dar ejemplos tampoco. Exactamente. Bueno, pero la idea era un poco recrear todo eso. A partir de estos nuevos dichos y frases que estamos haciendo en podcast, son más largos, más explicativos Así y mismo. repetimos, no somos, como decís siempre, dueñas de la verdad, pero transmitimos lo que aprendimos por el camino, lo que escuchamos de nuestra abuela, de, De la calle, de la Arami, de la calle, calle. exactamente. Entonces, bueno, nos vamos, ¿cómo se dice? Recargando de cosas nuevas, ¿verdad? Y Totalmente. la gente que comenta y deja también así nuevos dichos y frases que son geniales en las diferentes plataformas. También, Muchas gracias a todos también. los que colaboran. Bueno, comenzamos entonces la parte 24 con el famoso acaracú. Acaracú. Sí. Concretamente eso es entusiasmo, Aram. Mm, Es entusiasmarse con algo mm, de acaracú. mm, Estoy entusiasmado con un negocio, mm, estoy entusiasmado con un proyecto, mm, un viaje, en fin, un acontecimiento. mm, Y las famosas apuestas también. mm, Hay gente que pierde la cabeza mm, justamente detrás de las apuestas. mm, Entonces, Iñacara, Cuba, Ipea. O mm, sea, como Acara, Cuba, y a la apuesta mía. mm. Entonces, eso es un poco peligroso porque las apuestas Pierde el no control. son ninguna garantía que vas a ganar siempre, Claro, ¿verdad? Puede que alguna vez ganes y otras no, ¿verdad? claro. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Mm, El famoso que se dice, aní queremos a Caracú Pedrito, pe", mm. con respecto a alguna cosa que posiblemente no vaya a salir bien. Ujú. Eso es el acaracú. Es estar con Entusiasmadísimo algo, sí, con algo, con algo. con algo. Perfecto. Bueno, el siguiente que también es perder la cabeza, digamos el famoso Sí. acabaí. El acabaí Sí, se refiere a otras cosas, ¿no? a otra Pero faceta del... según mi punto de vista, yo Sí, encuentro dos formas de aplicar el acabaí. a ver. Puede ser apasionarse por En el amor. alguien, Mm, ¿sí? Por ejemplo, Pedrito Iñacabayete, Carmencita, mm, o sea, está enamoradísimo, está Iñacabayete, o sea, está muy apasionado por mm, Carmencita, ¿verdad? mm, Es lo que se llama mal de amores, ¿no? Sufre de mm, mal de amores. ya. Y está la otra forma de aplicar el acabaí también, es cuando nos olvidamos de repente de algún nombre, Mm, de alguna cosa, se nos pierde el anteojo cuando lo tenemos mm, puesto y dice, ¿dónde habré dejado mi lente? mm, Moópicos allá la lente, chacabayeteco. mm, ¿Qué acabaí que tengo, mm. verdad? ¿Cómo me puedo olvidar dónde está mi anteojo? Y a lo mejor Está puesto. lo tengo calzado, ¿verdad? Sí. Y bueno, en las dos formas se aplica el acabaí, Mm, el shakambayete, que son olvidos, pero circunstanciales para mí, no sí, son los olvidos que provocan el Alzheimer, por sí. ejemplo, que sí ya es una enfermedad grave, ¿verdad? Ajá. Solamente es olvido Por de distracción. por Mm, distracción muchas veces mm, cuando estamos con tantas cosas mm. y nos olvidamos Hoy de día sobre todo que el andamos, nombre, sí. ¿Cuántas veces no nos olvidamos el nombre de nuestros propios hijos? Y sí, uno le llama hasta al perro, pero sí. no se acuerda del nombre del nieto o del hijo, Me ¿verdad? sueles decir el nombre del perro a veces en vez de decir mi nombre, sí, ocurre. Bueno, Eso sería, uno desgrana todos los nombres del sí, vecino, del prójimo, pero no se puede acordar el nombre que sí. uno De quiere, tu ¿verdad? hijo que querés mencionar. Así mismo. Y bueno, eso es acá ahí también, Ah, ¿verdad? Y está lo otro, como dije al comienzo, el sí, sí, apasionamiento, del amor. estar enamorado Sí. de Un mal un enamoramiento. mal enamorado. Así mismo es. Perfecto. La siguiente. Uy, este es común en mí a veces. El pirebaí. Y sí, yo creo que a todos nos pasa. El Hay pirebaí. veces nos levantamos y estamos con
pirebaí. Sí. Y no sabemos ni siquiera a qué viene, ¿verdad? Sí. Posiblemente no dormimos bien o tal vez tuvimos alguna pesadilla que no fue muy agradable. Entonces nos provoca un pirebaí jefe. Puede ser también que alguna circunstancia nos provoque el pirebaí, la acción de alguna persona o haber perdido algo importante. En fin, distintas cosas que nos pueden provocar un pirebaí, pero un pirebaí insoportable. Entonces no me mires, no me hables, que estoy con un pirebaí único. Es bueno cuando avisas, ¿no? Sí. Pero hay gente pirebaí también. Por naturaleza Sí. parece que siempre está pirebaí, Sí, ¿verdad? sí. Nada le es gracioso, Sí. nada le es simpático y está Sí. también eso, a mí Sí. tenés razón. Sí. Así mismo. Bueno, entonces eso es el pirebaí. Bueno, el siguiente, el famoso radioso O. Este es un clásico ahora y muy efectivo. Muy efectivo y muy utilizado. Muy utilizado. Sí. Y yo te diré que inclusive el radioso O resulta muchas veces más que la propagación de alguna noticia o de algún acontecimiento a través de los medios. Sí, o pagar publicidad. O pagar publicidad. Sí. Entonces, radioso O es Sí. un acontecimiento, alguna cosa que se va comunicando de boca en boca, ¿verdad? Sí. Y eso va rapidísimo, dependiendo del interés que tiene el acontecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es radioso O. Qué rico el asadito ahí del vecino. Ay, ¿Verdad que sí que rico? ¿en serio? ¿Verdad que sí que rico? Y va. Sí. En tal parte hay unas empanadas riquísimas. Riquísimas, sí. No me digas, sí, entonces va. En tal parte y va. Sí. O la peluquera tal corta tan bien el pelo. En serio, sí. Es de amplio uso y muy, muy efectivo. Sí. Y sin costo. Y sin costo, pero Así mismo. es lo que vos le estás poniendo a ese producto, a esa persona. Vos le estás dando un plus. Un valor agregado. Un valor agregado, que es tu experiencia. Con esa persona. Exactamente. O producto. Así mismo. Me encanta. Bueno, y la última por esta tanda que es Maracayazo Ore. Maracayazo Ore. Sí. Ese también es una frase muy conocida. Por lo menos yo siempre escuchaba, es exponer al peligro a una persona o una cosa, ¿verdad? Entonces, es como dejar un trozo de carne frente a un gato. ¿Qué va a hacer el gato? Naturalmente que le va a saltar al pedazo de carne, le va a dar un zarpazo, ¿verdad? Claro. Y bueno, es lo mismo para mí. Es, como se dice, no expongas al peligro las cosas o a las personas que aprecias. Es a eso a lo que se refiere. El Maracayazo Ore. Peligro. No exponer. No exponer. No exponer las cosas que aprecias o las personas que aprecias al peligro. Perfecto. Sabiendo lo que puede ocurrir. Claro. Así mismo. Bueno, excelente. Entonces con esto concluimos esta tanda de los dichos y frases en su episodio o parte número 24. Sí, vamos a repetir las redes sociales para la gente que nos está escuchando a través de las plataformas y quieran vernos a través de las redes sociales o el canal de YouTube. Vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @BettyFigueredo01 y el canal de YouTube como @BettyFigueredoOficial. Yo estoy en Instagram, Facebook y TikTok como @AramiAlfic. También tenemos la página web, como siempre mencionamos, que es www.bettyfigueredo.com, que es nuestra casita. Todas las cosas que vamos haciendo, que vamos cargando. Así mismo, y bueno, la historia de Betty Figueredo desde el comienzo. Exactamente, ¿no? Así que principio. quieren saber algo a la página web. Y después, por supuesto, los canales, por ejemplo, de WhatsApp, que también pueden encontrar en las diferentes plataformas, que es a través de mensajes de WhatsApp. Estas líneas no se atienden. Entonces dejen un mensaje de WhatsApp ante cualquier consulta o pedido de, no sé, serenatas virtuales o lo que necesiten y nosotros le estaremos respondiendo en la brevedad. A veces tardamos un poco por la cantidad de trabajo que hay, pero siempre respondemos con el mayor cariño. Así que, bueno, mismo es. Y lo mismo que los mensajes y los comentarios en las diferentes plataformas, ¿no? Totalmente, para mí realmente es ardua la labor porque lleva mucho tiempo. Sí. Pero siempre estamos tratando de responder a todos los mensajes, que nos a todos los comentarios. Importante.
Y sobre todo es una forma de hacer saber también de que nos interesa y Claro que que sí. estamos leyendo todo lo que ustedes nos envían Todo, y todo. que valoramos mucho Ujú. todo lo que están escribiendo. Sí, porque el tiempo hoy día es oro, ¿no? Y que se tomen el tiempo de dejarnos un lindo mensajito o dejarnos un comentario, algo que no están de acuerdo o que podría mejorarse o lo que sea. Y siempre es bienvenido y bueno, muy valorado sobre todo y tratamos de responder. Así mismo, y como siempre digo, estas no son ideas mías, Sí, estos son dichos y frases que usa el paraguayo. sí. Yo simplemente trato de darle un sentido, darles una idea de cómo se aplica, en Ujú, qué circunstancias se utiliza. ujú. Puede que esté equivocada muchas veces, ¿verdad? Claro, Por eso siempre decimos, si ustedes tienen otra forma de aplicar, conocen otra forma que nosotros no hayamos mencionado, entonces háganlo, claro. nos interesa. Entonces, Sí. tanto nosotras como el resto de las personas que están mirando, leyendo, Ujú, entonces también aprenden. ujú. Entonces crecemos todos juntos, valoramos y agradecemos eso. Totalmente. Y como dijo una vez, creo que hace poco, en algún tiempo, una persona que nos sigue, muchísimas gracias a todas las personas que se toman también el tiempo de contestar a otras personas que dejan comentarios. Dijo, no es literal la La traducción. traducción. No, 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 no hay forma de que sea. No porque si traducimos palabra por palabra, no tiene Es que no tiene absolutamente nada que ver a veces lo que sentido, vos decís nada que ver. con lo Entonces, que significa así realmente. mismo, entonces ya directamente damos la frase y decimos qué es lo que queremos decir, ¿Cómo cómo utilizamos los utilizar. paraguayos? Sobre todo, yo creo a mí que la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los paraguayos conocen todos estos dichos y Claro que frases. sí. Pero si lo hacemos de esta manera es simplemente porque queremos que el extranjero también conozca y sepa, porque muchas veces tienen tanta curiosidad, Sí, quieren aprender, quieren saber. sí, Entonces es por eso que nosotros explicamos de esta manera, ¿verdad? sí. Y otra cosa, hay mucha gente que me dice, yo soy hijo de paraguayo, o que dejan tu perfil que dice, yo soy hijo de paraguayo o hija de paraguayo, y en mi casa hablaban, pero nunca nos dejaron entender o nunca nos explicaron. Así Eran mismo, otras épocas. así O mismo. nunca nos permitieron, y bueno, y gracias a ustedes estamos entendiendo lo que decía mi abuela o lo que decía mi mamá, y Y qué sobre lindo todo es. la pronunciación, Aramí, porque Sí, sabemos que existen muchísima gente que se dedica a transmitir también este tipo de trabajo, y de ¿no? mejor manera a lo De la mejor. mejor manera, ¿verdad? Claro, Pero solamente que nosotros le ponemos la voz, le ponemos el sonido exacto, y la explicación para que sepan cómo se pronuncian estas palabras, sí, ¿verdad? total. Esperemos estar cumpliendo realmente con ese deseo que tenemos Ujú. y que sea así, ¿verdad? Y es nuestra forma de hacer patria, ¿no? Así que bueno, con esto nos despedimos de este episodio de Vivencias y bueno, estaremos viéndonos pronto y escuchándonos pronto si Dios quiere. Así será, Arami.